Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Me presento antes que nada, mi nombre es Castro Cancelano Augusto, soy ayudante de histología hace ya algunos años y en este video les vamos a hablar un poquito de generalidades del tejido epitelial o como me gusta llamarlo a mí, el primer gran tejido, ya que efectivamente es el primer gran tejido que verán en la cursada. Este mensaje que está en todos los videos, que estos videos son básicamente un complemento adicional que facilita el estudio de la materia y de ninguna manera reemplaza a la bibliografía oficial y al trabajo que se hace en las clases. Los objetivos de la clase son comprender las funciones del tejido epitelial, reconocer los distintos tipos de epitelio de revestimiento, relacionar el epitelio como tejido de un órgano. El tejido epitelial es el primer tejido básico que vamos a ver durante la cursada y a grandes rasgos lo podemos dividir en un epitelio de revestimiento, el cual hablaremos sobre todo en este video, el cual es un epitelio que reviste todo lo que son superficies externas como la piel o cavidades internas como la luz del intestino delgado. Otro tejido epitelial que veremos es el epitelio glandular, el cual se hablará en mayor detalle en un video dado por Valentina Coldati. Las características generales del tejido epitelial son: primero, es un tejido avascular. Avascular significa que no posee vasos sanguíneos, lo cual me despierta una pregunta: si el tejido epitelial no posee vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre? Es decir, ¿por qué no muere? Ya que ¿cómo le llegan oxígeno, glucosa y otros nutrientes? Les dejo esa pregunta para que, si se animan, la respondan en los comentarios o eventualmente la pregunten en sus clases. Si el tejido epitelial es avascular, ¿cómo se nutre? ¿De dónde llegan esos nutrientes? Otra característica es que es un tejido inervado, que tiene poca o casi nula matriz extracelular y que tiene polaridad celular. La polaridad celular hace referencia a que hay regiones de la célula epitelial que cumplen una función determinada. Esta es una característica de la cual se hablará mucho más en detalle en otro video, pero es un buen momento para mencionarla. En esta imagen histológica, que es un intestino delgado, no tienen por qué saberlo por ahora, vemos la luz del intestino delgado en contacto con la luz como una característica general. Los epitelios siempre están en contacto de revestimiento, siempre están en contacto con la luz, y vemos que las células epiteliales están una muy junto con la otra. Digamos, no podemos evidenciar matriz extracelular, por lo menos con microscopía óptica, y si nos fijamos en este otro tejido que está por debajo, vamos a ver que hay células, hay un espacio, hay células, hay espacio, hay células, hay espacio, células, espacio. Estos espacios hacen referencia a lo que es la matriz extracelular. En este tejido, que es el tejido conectivo, que se hablará en otro video, vemos la matriz extracelular, a diferencia del epitelio, donde eso no lo podemos ver. Luego, para mencionar un poco de la polaridad celular, como dijimos, podemos ver este reborde acidófilo que se ve en estas células del intestino delgado. Este reborde acidófilo son microvellosidades, la cual corresponde a una especialización apical de membrana, la cual de todas formas se hablará en mayor detalle en otro video. El tejido epitelial tiene muchas funciones. La primera de la que vamos a hablar es la función de protección, representada por esto que les debe ser muy actual, por lo menos en el año 2020-2021. Tiene una función de transporte, representado por esta ambulancia, para el transporte de diferentes sustancias, por ejemplo los conductos de alguna glándula. Luego una función de absorción, acá puse dos representantes de la absorción, no los únicos por supuesto, como el colon y el intestino delgado. Aquí tenemos un páncreas representando la función de secreción. Por supuesto, el páncreas no es el único órgano secretor del cuerpo. Y luego tenemos la función de receptor sensorial, representado en este caso por el ojo. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los epitelios? Particularmente vamos a hablar de los epitelios de revestimiento. Para clasificar un epitelio de revestimiento se utilizan dos criterios. De todas formas, hago un pequeño paréntesis, hay algunos epitelios que no respetan de forma estricta estos dos criterios, escapan un poco por fuera de estos, por lo tanto les decimos epitelios especiales, los cuales vamos a ver en este video. Retomando, los epitelios de revestimiento se clasifican según dos criterios. El primer criterio es la cantidad de capas. Si tienen una sola hilera de células, decimos que es un epitelio simple.
Si tienen 2 o más hileras, decimos que es un epitelio estratificado. Y luego los epitelios especiales, de los cuales vamos a hablar más adelante. Una vez que determinamos la cantidad de capas que tienen estos epitelios, debemos determinar su morfología, la morfología de las células. Que pueden ser cilíndricos, cúbicos o planos. Y en los estratificados pasa lo mismo, pueden ser cilíndricos, cúbicos o planos. Dentro de los especiales, que vamos a hablar un poquito más adelante, pueden ser urotelios o pseudoestratificado. Por ahora lo dejamos en suspenso. Hablemos ahora de los epitelios simples. Recordemos que el epitelio simple es un epitelio que posee una sola capa de células. Una vez que determinamos eso, hay que ver la morfología de las células. Veamos este primer esquema. En este primer esquema vemos que hay una célula donde la dimensión de la altura predomina por sobre el ancho. Es una célula más alta que ancha. El núcleo está orientado hacia basal. Una pequeña aclaración de este pequeño dibujo es que el núcleo tiende a acompañar a la forma celular. El núcleo no es un núcleo redondo hacia basal, sino que tiende a acompañar un poquito a la forma de la célula. Es decir, el núcleo tiende a ser también un poquito más alto, un poquito más delgado. Una pequeña aclaración del esquema. Con estas características podemos decir que es un epitelio simple, cilíndrico. En este esquema también se pueden ver microvellosidades, pero no es algo exclusivo de los epitelios cilíndricos. Y todos los epitelios cilíndricos poseen necesariamente microvellosidades. En el esquema de abajo vemos que es algo totalmente antagónico al epitelio cilíndrico. Vemos que ya no predomina el alto por sobre el ancho, sino que predomina el ancho por sobre el alto. Es una célula más ancha que alta. El núcleo tiende a acompañar también esta forma, y el núcleo debería estar un poquito más aplanado. Y al ser una sola capa de células, decimos que es un epitelio plano simple. Los epitelios planos simples también, a veces dependiendo del lugar donde se encuentren, pueden recibir otros nombres que los pueden llegar a encontrar, donde si es un epitelio plano simple que reviste la luz de un vaso sanguíneo, se le dice endotelio. Esto es muy importante. Y si reviste cavidades serosas, se le dice que es un mesotelio. Ahora bien, el tercer dibujo que podemos ver que las dimensiones son todas iguales. Las 3 dimensiones que podemos ver en este dibujo son iguales, particularmente las que veremos en histología, es el ancho y el alto, que también son iguales. Con un núcleo central redondo, podemos decir que es un epitelio cúbico simple. Pongamos en práctica lo discutido anteriormente. En este epitelio podemos ver que primero es simple, hay una sola capa de células. ¿Sí? Ignoren estas células, las van a ver en el video de epitelio glandular. Una vez que vimos la cantidad de capas, debemos ver la morfología. Fíjense que son células más altas que anchas, con un núcleo hacia basal, que acompaña esa forma celular. Son núcleos también un poco más adelgazados y un poco más alargados. Por lo tanto, podemos decir que es un epitelio cilíndrico simple. En esta imagen, como siempre, en contacto con una luz, vamos a ver un epitelio donde vemos los núcleos bien planos, se ven bastante planos, una sola hilera de células. Podemos afirmar sin ninguna duda que estamos ante un epitelio plano simple. Particularmente, para que lo sepan, esto es una córnea, no tienen por qué saberlo por ahora. En esta imagen podemos ver una luz, particularmente aquí vemos una luz, y un epitelio rodeando esa luz, recubriéndola, donde vemos células donde la altura no predomina por sobre el ancho, ni el ancho predomina por sobre la altura. Vemos un núcleo redondo en el centro de la célula, típico de un epitelio cúbico y simple porque hay una sola hilera de células. Por lo tanto es un epitelio cúbico simple. El órgano es una glándula submaxilar, esto es un conducto, particularmente lo que estábamos señalando, no tiene por qué saberlo por ahora. Una vez hablados los epitelios simples de revestimiento, hablemos de los estratificados. Los estratificados ya habíamos dicho que tenían 2 o más capas. Y una vez que determinamos la cantidad de capas, debemos determinar la morfología. ¿Cómo determina la morfología de un epitelio estratificado, ya que tiene varias capas? Siempre vemos el estrato más superficial. En este caso,
superficial va a ser este estrato, se los marco yo por convención porque está en un esquema. Este va a ser el estrato superficial que responde a características morfológicas que ya describimos antes, que hacen referencia a un epitelio cilíndrico. Por lo tanto, estamos ante un epitelio estratificado cilíndrico. En el de abajo, el estrato más superficial tiene características de un epitelio cúbico, por lo tanto es un epitelio estratificado cúbico. Y el último, la capa más superficial, tiene características de un epitelio plano, por lo tanto decimos que es un epitelio estratificado plano. Los epitelios estratificados planos pueden ser cornificados o no cornificados. ¿Qué implica esto? Miremos este preparado, es el órgano de la piel. Notemos que en esta parte que estoy señalando, en esta área que estoy señalando con el puntero, hay unas escamas acidófilas provenientes de células anucleadas, que esto es lo que denominamos la capa córnea. Esto es algo que se encuentra en la piel, y en otros epitelios estratificados planos no lo encontramos. Por ejemplo, miremos esta imagen. Esta imagen es la imagen de un esófago, no tienen por qué saberlo aún, pero noten que no se encuentran estas escamas acidófilas de células anucleadas. No se encuentran, por lo tanto, esta es la gran diferencia entre un epitelio plano cornificado y uno no cornificado. Tal vez en los libros se encuentren que este epitelio, el epitelio estratificado plano cornificado, es un epitelio queratinizado. Lo pueden encontrar en los libros también. Una pequeña aclaración de por qué siempre hay que ver el estrato más superficial para definir la morfología de un epitelio es que, fíjense en este epitelio, donde encontramos que los núcleos que están hacia basal tienen un núcleo, una forma más alargada, haciendo tal vez, remediándonos a un epitelio cilíndrico. Si vamos a la parte media del epitelio, los núcleos son bien redondos. Ahora, si vamos a la parte más superficial, vemos que los núcleos son bien planos. Por lo tanto, siempre, para determinar la morfología de un epitelio, deben ver el estrato más superficial. Palabras de los epitelios especiales. Vamos con el epitelio pseudoestratificado. Es un epitelio donde, por definición, todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas necesariamente llegan a la luz. Por ejemplo, miremos esta célula cilíndrica. Comienza en la membrana basal, llega a la luz. Ahora, esta célula más verdosa, celeste, comienza en la membrana basal, pero no alcanza la luz. Esto es un epitelio muy típico, no exclusivo por supuesto, de las vías respiratorias. Como la tráquea, en los bronquios, lo van a poder encontrar. En el esquema de abajo vemos un epitelio que es estratificado, pero que vemos que en la capa más superficial no responde a parámetros ni cilíndricos, ni cúbicos, ni planos. Esto es el típico urotelio, o epitelio de transición, o epitelio polimorfo. Todos estos nombres hacen referencia a lo mismo. ¿Por qué epitelio pseudoestratificado? Notemos que en esta imagen se ven varias hileras de núcleos. Por ejemplo, acá hay una hilera, acá hay otra hilera, lo que hace pensar como que hay varias capas de núcleos, como que hay varias capas celulares. Lo que hace uno pensar y lleva a la confusión de que es un epitelio estratificado. Pero en realidad no, todas las células en este epitelio parten de la membrana basal. Pero no todas están llegando a la luz. Por eso las diferencias es la altura de los núcleos. Aquí podemos ver el urotelio, es el epitelio que reviste las vías urinarias, donde vamos a ver que es un epitelio efectivamente estratificado, pero cuando vemos la morfología de la capa más superficial no nos responde a ningún parámetro. Cuando analizamos una célula individual, por ejemplo esta, vamos a ver que tiene una forma como en raqueta de tenis, paraguas, son células más bien globosas, con una convexidad hacia la luz. A mí particularmente siempre me hicieron acordar a el Congreso, con una forma de cúpula. Pero eso es una de las características más importantes que deben buscar. También otra característica es que hay un halo Hi negativo, perinuclear, muy característico. Como conclusión de la clase, el tejido epitelial de revestimiento recubre superficies externas o cavidades internas del organismo, tiene muchas variantes morfológicas a las que debemos prestarle atención. Aquí la bibliografía utilizada para realizar la clase. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que la clase les haya servido, les dejo mi mail para cualquier consulta, ustedes manden, no hay ningún tipo de problema, si tienen dudas me pueden mandar a mail o eventualmente dejarlo en los comentarios. Más adelante yo les pondré unas preguntas choice para que practiquen los temas vistos en el video.
En la descripción les pondré las preguntas y ustedes las pueden responder en los comentarios si quieren. Por supuesto también les dejaré las respuestas.